no es reproducirla automáticamente, sino pensarla. Y mira los defectos que tienen todas estas falacias. Seguimos. Okay. We're going to stand up some remittances group to try to figure out how do we make it easier for relatives to send money to their relatives on the island of Cuba. Well, that work group is going to not have a long time to meet. They're not going to have to meet for very long because U.S. law allows that now. It is not illegal to send money to your relatives in Cuba. The only thing that's prohibited is you can't send the money through this bank that the Cuban military set up in Panama. That's the only thing that's prohibited. And to the extent money can't reach the people of Cuba is because they refuse to allow anyone other than that bank to do these remittances. And by the way, they've prohibited depositing dollars. Here's how it works for them. You send your relative $100, they take 10% of it, then they take the dollars, they don't let them deposit it, they pocket the dollars, and they give them this worthless Cuban currency. So they have the dollars, so they can buy things for themselves and on the global market. So the blockade, to the extent that there's something that's preventing remittances directly to the Cuban people, it's not U.S. policy, it's regime policy. Vamos. Ahí hay una gran falacia. Él dice que la única cosa que no está permitida es hacerlo a través de bancos del Banco Cubano. Por favor, a Marco Rubio le pediría que hablara con PayPal, porque cualquier transacción que lleve la palabra, o PayPal pertenece a Cuba, cualquier transacción que lleve la palabra Cuba a través de PayPal, de cualquier entidad financiera, es bloqueada precisamente por esa entidad. Y quizás usted, no sé si quiera compartir el video de Otaola, de Alex Otaola, quejándose de que PayPal bloqueó las transacciones de él. A mí me parece que es muy ilustrativo como el propio Alex Otaola, un influencer reconocido de cubano, aborda cómo PayPal bloquea sus transacciones porque simplemente llevan la palabra Cuba. Eso a mí me parece que es nuevamente Marco Rubio miente vulgarmente ahí, diciendo que lo único que está bloqueado es que sea a través de Cuba. Pero hasta hace poco salió que castigaron una entidad por hacer transacciones hasta con Bitcoin. Hasta con Bitcoin, que no incluían. La idea del Bitcoin es crear una moneda fuera de los controles estatales. La idea fue una idea libertaria, pero ya le están poniendo regulaciones y hubo sanciones para entidades que se les advirtieron que no podían hacer transacciones para enviar remesas a Cuba utilizando las monedas, este nuevo tipo de monedas digitales. Este hombre, mira, está diciendo cosas que no tienen sentido. Primero, tergiversa hasta lo que Biden creó. Biden dice que era un grupo para procurar que lleguen las remesas y reducir o eliminar. De hecho, hablaron de eliminar, porque los cubanos que fueron a la reunión con él en la Casa Blanca se compraron ese mensaje de eliminar el papel que tendría el Estado manejando esa remesa. Déjame decirte con claridad una cosa. Yo soy partidario de que el gobierno cubano minimice y que básicamente ejerza bajo criterios internacionales lo que cobra cualquier entidad en general en el procesamiento de remesas. Para la cuenta de... Espera. En el procesamiento de remesas. Yo creo que nada que sea leonino en ese sentido de un margen de ganancias monopólicas está correcto. A mí no me gusta la idea de un monopolio de Fincimec manejando el tema de la remesa y me parece que es un área que los cubanos, no el Congreso norteamericano, no el senador Rubio que está actuando en los Estados Unidos, ni me representa a mí, ni representa a nadie como cubano. Deberíamos discutir las estructuras monopólicas en las cuales anida corrupción, abuso al consumidor, etcétera, por parte del gobierno de Cuba. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que él está diciendo. Sí, dime. Pero lo que me parece es una mentira es cuando él dice que lo único que está bloqueado es claro que no sea por bancos Cuba. Escuchemos cómo el mismo Otaola lo desmiente. Por PayPal, la cuenta de PayPal, le quiero contar, la han frisado. Es así, esta
esta cosa. La han frisado porque las personas han puesto en el memo de la donación la palabra Cuba, y la palabra Cuba es una palabra maldita que bloquea todo, porque ahí vemos a Alex Otaola usando la palabra que bloquea todo. piensan que el dinero va para Cuba, entonces allí se frisa todo. Hemos mandado todo tipo de papeles, papelitos y papelones a PayPal, y aún así tienen congeladas las donaciones. Eso no importa, yo lo estoy... Ahí vemos a Alex Otaola afirmándolo él mismo. Marco Rubio, PayPal pertenece al Banco Cubano. PayPal tiene que ver con las transacciones a bancos cubanos. A mí me parece que ahí nuevamente miente, que cuando dice que lo único que está bloqueado es usar bancos cubanos. No, está bloqueado usar la palabra cubana, está bloqueado usar el contexto Cuba para hacer cualquier transacción a nivel mundial. PayPal, y el propio Otaola ha sido víctima de esto, reuniendo dinero para llevar personas a Washington a manifestarse, a pedir intervención militar. Su cuenta fue bloqueada literalmente por usar la palabra Cuba. Así mismo. Mira, hay varias cosas ahí que te quiero decir. Primero, varias mentiras. Sí hay y han habido regulaciones a las remesas independientes del monopolio que tiene FinCIMIC, que tenía FinCIMIC en esa área. Primero, antes que FinCIMIC fuese la contraparte cubana para este tema de las remesas, hubo restricciones impuestas a las remesas por Clinton, restricciones impuestas a la remesa por Bush, que puso que había que mandar, se podía mandar hasta $100 cada 3 meses, y restricciones a quién tú le podías mandar dinero, para que quede claro también, y Trump también las creó. Este país, cuando fue fundado por padres fundadores que aclararon incluso hasta fueron presionados por los que hablaban del Bill of Rights, de la idea de un Estado mínimo. Fíjate, no es lo que a mí me gusta, no es mi modelo de Estado. A mí me parece que la solución ante los problemas de la sociedad es ver, aquí el mercado resuelve o aquí el Estado resuelve. Yo no creo que haya que tener un sesgo a favor del mercado ni un sesgo a favor del Estado. Yo no estoy a favor del Estado mínimo como lo plantearon los padres fundadores. Pero si algo es importante aquí fue que la noción de Estado mínimo decía que en tema de derechos se ganaba más reduciendo lo posible la intervención del Estado en nuestros asuntos privados. El dinero que yo me gano es mío. No le corresponde al gobierno, salvo que sea por un criterio de seguridad nacional, imponerme restricciones en mis libertades individuales. Yo soy el que tengo que decidir si lo quiero mandar o no. Si tú quieres decirme a mí que mi familia vive bajo el yugo de una dictadura cruel, parecida o igual a la de Hitler en Alemania o de la norcoreana bajo la familia Kim, tú me lo dices. Primero, yo creo que el gobierno debería ser más respetuoso con las víctimas del Holocausto o con incluso las víctimas de la dictadura en Corea del Norte. Pero que tú vengas y me digas eso a mí y tú me dices, yo creo que te estás dejando tu familia allí, se deja aprovechar de este gobierno. Y yo soy que decido si la mando o no. Fíjate que le estoy dando hasta un papel al gobierno que los padres fundadores no lo concibieron. Según los padres fundadores, me tocaba a mí como persona educada enterarme de las condiciones del país del cual yo vine. No le corresponde a ellos meterme su propaganda política por la cabeza y aparte de eso, cobrarme impuestos, porque me cobran impuestos a mí para que persigan mis transacciones con mi familia o diciéndome a mí quién es pariente mío y quién no es, que si un primo segundo es primo, que si no lo es, todo eso. Bueno, eso ha sido la estructura en la cual las remesas han aparecido en el tema de Cuba. Los países que más remesas reciben de los Estados Unidos son China y la India. Y en el caso de China es muy difícil decir de que las remesas en China van a un régimen o a un gobierno en el cual haya una situación particularmente mejor en derechos humanos que la situación en Cuba. Para decirlo con claridad, si tú eres parte de la Iglesia Católica China, en China no puedes admitir que el Papa nombre a los obispos.
el Partido Comunista, que dice que la religión es el opio de los pueblos, tiene que aprobar a los obispos de la Iglesia Católica China aceptada, lo que le llama la Iglesia Católica Patriótica. Sin embargo, en el caso de Cuba, regulan este tema de la remesa. O sea, decir de que no hay regulaciones y que no las ha habido y de que él mismo no ha sido parte de toda esa sinvergüenzura e intromisión en nuestros asuntos, los asuntos internos de Cuba y también en nuestras libertades individuales, es evidente. Te voy a decir además, se habla, porque yo voy a hablar claro de esto, a mí me parece que hay dos cosas separadas. Está las regulaciones que tienen que ver, las regulaciones no, las ganancias que el gobierno cubano obtiene por su monopolio en el mecanismo de recesión de remesas y también las ganancias que el gobierno obtiene por las tiendas en moneda libremente convertible, que son aparte del mecanismo de la remesa. No ayuda a diseñar una política de defensa de nuestros hermanos y hermanas en Cuba contra la desprotección que tienen como consumidores, contra los abusos que el gobierno puede estar cometiendo contra ellos en las tiendas de divisas o en el mecanismo de recesión de remesa, al ponerlo todo junto, que es lo que hace el que no sabe, porque el que escribe este discurso a lo mejor no es ni él pone de conjunto lo que ocurre con el mecanismo de recesión de remesa y también con lo que pasa en las tiendas. Y yo creo que en eso hay un espacio importantísimo para avanzar en Cuba. Yo creo que hay un lugar importantísimo para la existencia de agencias independientes de protección del consumidor. Pero eso hay que discutirlo en su propio mérito, informándose, conociéndose de este tema, no viniendo y de sopetón ahí decir que no hay, primero, y además si lo quieres hacer, empieza por tu parte al declarar que tú no vas a regular las remesas a Cuba, porque eso es una decisión que no te toca a ti. Tú también estás invadiendo el área del consumidor cubano y el área también del norteamericano como cliente de las agencias que envían esas remesas a Cuba. Entonces, eso yo creo que hay que ponerlo bien claro y decirlo claramente. Las regulaciones contra las remesas a Cuba no empezaron con FinCime. Antes de que FinCime fuera el partner del lado de las compañías norteamericanas, de Western Union y otras, ya hubo regulaciones propuestas desde la comunidad cubanoamericana de derecha al presidente Clinton. Y ya las hubo cuando controlaron la política de Trump, de Bush hacia Cuba, en la cual hasta se metieron a regular a quién tú le podías mandar y quién era familiar tuyo o no. Algo sin precedente en la historia norteamericana. Que el gobierno le diga a las personas quiénes son sus primos. Eso no existe. El gobierno puede informarte, pero no debía meterse en mis decisiones, a quién le mando y a quién no mando. Hablando de libertad, es mi libertad. Yo no sé, fíjate, yo no sé si en el tema de la remesa se eliminara las regulaciones, que por cierto, creo que es una barbaridad que los cubanos que fueron y conversaron en la Casa Blanca no le pidieron al presidente que la posición por default fuera el norteamericano, el cubano puede mandar la remesa que le dé la gana mientras están estudiando este tema. No, lo que ha estado regiendo en los últimos 6 meses y va a estar rigiendo otro mes más con el consentimiento de los cubanos que fueron a esa reunión es un grupo de estudio en la cual sigue vigente la posición de Trump, que fue irrespetuosa totalmente a los derechos de los cubanos, de los emigrados, a relacionarse con normalidad con su país, que por cierto también hay resoluciones a ese respecto de derechos humanos cuando se habla de los derechos de los emigrados y las diásporas. Eso está ahí. Así que sí hay que discutir sobre la remesa. Sí hay que, lo correcto sería que el gobierno cubano atendiera a la manera que se está manipulando este tema y tratar de salir lo más limpio posible en este sentido y que el gobierno norteamericano discutiera este tema a partir de sus propios méritos y no a partir de las falacias. Por último, yo quiero decir algo también. Yo creo que el que piense en el bien de Cuba tiene que pensar en impuestos a la remesa, que deben ser explícitos. Yo no estoy a favor de que hayan impuestos a la remesa implícitos como los que hay ahora, pero creo que debería haber impuestos a la remesa y que se usasen en proyectos de integración nacional cubano. Hay evidencias que regiones de Cuba
y sectores sociales son menos beneficiarios de la remesa que un grupo en especial. La ciudad de La Habana, la ciudad de Santa Clara, el área de Matanza, toda esa zona ahí, Cabaiguán, que reciben remesas más que, por ejemplo, la franja sur de Oriente, fuera de la ciudad de Santiago de Cuba. ¿Qué vamos a hacer por nuestros hermanos afrodescendientes que no reciben esa cantidad de remesas? ¿De dónde va a salir el dinero para que esas personas puedan iniciar sus propios negocios? Porque debe haber una política que ponga énfasis en la igualdad en los nuevos sectores que están emergiendo. Y entonces la idea de que un mercado libre en esto y que sean así y que el gobierno no juegue ningún papel, yo lo que creo que el uso de esa remesa no puede ser para las corrupciones ni los privilegios que tienen figuras dentro del gobierno y sus hijos y sus parientes y todo eso. Pero de que un Estado empresarial para el desarrollo, un Estado comprometido con los objetivos nacionales de una integración en un país que es multirracial y que tiene que tener participación en la economía, no es derechos en abstracto al estilo de los libertarios ni nada de eso, no, un Estado concebido como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un Estado de corte demócrata cristiano, socialdemócrata, Estado empresarial, Estado redistribuidor, tiene que ponerle impuestos a un área donde hay significativas diferencias en la población cubana. Entonces, ¿estoy de acuerdo con el tipo de impuestos que tiene el gobierno cubano? No, pero de que hay que poner impuestos y hay que pensar en Cuba primero, y pensar en Cuba primero es pensar en la población de Cuba tal y como está, no con un libro importado, como nos alertaba Martí. Yo creo que aquí sí hay que poner impuestos y hay que hacer cosas para lograr que otra parte de la población que está más desfavorecida. Yo sé que a lo mejor tú le mandas dinero a tu familia, Felipe, pero hay una realidad. Los afrodescendientes en Cuba no están tan representados entre los recibidores de remesas como la población urbana blanca, que en general ha sido muy beneficiada por las leyes migratorias norteamericanas, primero porque tiene un vínculo familiar y las reclamaciones familiares le han permitido más rápido acceso a emigrar, y junto con eso ha venido las ventajas en la emisión de remesas. Así que creo que en este tema hay mucho que hablar y que el señor Rubio, de nuevo, con su solución simplista y su mentira de que lo único que habría que hacer es exigirle al gobierno cubano que no cobrara ningún tipo de gravamen a las remesas y que no las controlara monopólicamente, él no las expone. Así que no se puede ir por un día y venir y decir la remesa beneficia en una parte para criticar al gobierno cubano en su manejo de la remesa y después decir, no, el Estado que quiero es un Estado mínimo en el cual no se intervenga en este tema. La derecha, de nuevo, tiene la equivocado marco de referencia para analizar este tema. Seguimos. Ok.